En el video de hoy aprenderemos a añadir textura para nuestros tapices de macramé utilizando los retazos de las cuerdas de macramé que tengamos. Para iniciar, vamos a colocar nuestras cuerdas. En este caso yo voy a utilizar cuerdas de 60 centímetros, pero no importa el largo de las cuerdas, ya que voy a enseñar cómo añadir textura a un tapiz de macramé que puede ser mucho más grande o mucho más pequeño, más no a explicarles cómo hacer en sí un tapiz. Entonces, para añadir la primera textura, vamos a coger 4 cuerdas, que las atamos en una barrita con el nudo alondra, las cuerdas. Entonces vamos a iniciar haciendo el nudo plano o cuadrado. Si no saben cómo hacer este nudo plano o cuadrado, les dejo aquí arriba un videito donde explico cómo hacer este nudo más detenidamente. Listo, lo hacemos a esta altura, que nos quede este espacio libre. Ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra cuerda de los retazos que tenemos, así que no importa ni el color ni el largo de la cuerda. Vamos a pasarla de la siguiente manera. Listo, nos queda aquí ya sujeta. Ahora lo que vamos a hacer es este nudo plano que hicimos, subirlo hacia arriba, así. Poco a poco. Listo, ya está hacia arriba. Entonces ya nos queda aquí las cuerdas de colores y también unas orejitas en la parte de acá. Y empezamos con la primera textura. Apretamos bien el nudo plano o cuadrado. Ahora vamos con la siguiente. Hacemos exactamente lo mismo. Repetiré otra vez el proceso. Listo, y ahora lo haré una vez más. Listo, ya tengo la primera fila con todas mis cuerdas. Ahora vamos por la siguiente fila. Entonces para el siguiente vamos a quitar estas 2 cuerdas del extremo, vamos a coger estas 4 cuerdas y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Y si les faltó esta cuerda guía que utilizan para añadir las cuerdas, pues les dejo aquí arriba un videito donde pueden añadir más cantidad de cuerda, ¿sí? Así que no se preocupen, en este video no quiero que se preocupen por las medidas, porque podemos añadir cuerda, podemos colocar cuerda de diferentes colores, es un proyecto para divertirnos, ¿sí? Y ya hicimos la segunda fila. Ahora para la tercera fila cogemos todas estas cuerdas y continuamos haciendo el proyecto exactamente igual como hicimos en la primera fila. Y así continuamos haciendo hasta llegar a la longitud deseada y al ancho deseado. Y miren, ya tengo más o menos así me quedan. Y si no quieren que les quede tan largo los flecos, lo que pueden hacer es irlos cortando a diferentes alturas. Entonces así les quedará con mucho más movimiento, ¿sí? Y ahora vamos a cepillarlo.
Por cierto, todos los materiales que estoy utilizando, como las tijeras o como este cepillo, les dejo el link en la cajita de descripción o en uno de los comentarios también, para que vayan directamente a comprarlos si es que aún no los tienen. Y listo, así es como ya nos queda este primer diseño de tapiz. Les recomiendo sí que lo hagan un poco más grande, porque este es muy pequeñito, solo les demuestra para que lo aprendan a hacer, pero si lo hacen mucho más grande les quedará muy bonito. Ahora vamos a ver el siguiente. Antes de explicarles cómo hacer esta técnica, no olviden suscribirse en el botoncito rojo de ahí abajo para que estén enterados de todos los videos de macramé que vaya haciendo. Para esta técnica utilizaremos cuerda. En mi caso yo voy a utilizar cuerda de algodón torcido de 3 milímetros y voy a utilizar 6 cuerdas de 50 centímetros cada uno, pero les recomiendo que hagan un tapiz mucho más grande, porque yo hago un tapiz pequeño para explicarles cómo hacer esta técnica. La vamos a atar con el nudo alondra, y si no saben cómo hacer este nudo alondra, les comparto un video aquí arriba para que vayan a ver cómo hacer este nudo paso a paso, que es muy sencillo. Ahora sí empezaremos con la técnica. Vamos a coger uno de los retazos de cuerda que tenemos y lo vamos a atar aquí. Cogeré 2 cuerdas. ¿Por qué? Porque esta cuerda, el retazo, es mucho más ancho que la cuerda guía que voy a utilizar. Si su cuerda guía es más ancha que el retazo, utilicen solamente una cuerda. En mi caso voy a utilizar 2. Entonces, lo que haré es un nudo simple, ¿sí? Así, listo. Para arriba, ato bien y ya lo tengo. Ahora cogeré otra vez otro pedazo de cuerda y lo volveré a atar. Esto es todo lo que tenemos que hacer para añadir este tipo de textura. Es muy sencillo. Generalmente para hacer proyectos de macramé utilizamos este color de cuerda, el color crudo, que es el color más popular que hay de cuerdas de macramé, pero queremos darle un poquito de color para que nos quede así con mucho más color y mejor textura. Entonces les tengo un video aquí arriba donde les explico cómo teñir las cuerdas con productos naturales. Todas estas cuerdas de aquí, las teñí con productos naturales. Es muy sencillo de teñir y les quedará muy bonito si en caso de que tengan solo color crudo y le quieran dar color a este tipo de tejidos. Listo, ya terminé la primera fila. Ahora, para hacer la segunda fila, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a quitar la primera cuerda, voy a coger la segunda y la tercera y voy a volver a hacer aquí nudos. Así, y listo, para arriba. Y así vamos haciendo con todas las cuerdas siguientes. Y así me queda ya, que ya até todas las cuerdas que yo quería. Ahora lo que voy a hacer es, si están muy largas, irlas cortando. Y también podemos cepillarlas con este cepillo de mascota. Y así nos queda ya este tapiz de retazos con esta técnica. Ahora vamos a ver la siguiente técnica. Para hacer esta técnica en la que vamos a añadir textura a un tapiz, vamos a utilizar las cuerdas más largas que tengamos de todos nuestros retazos. Vamos a utilizar cuerdas, en mi caso yo voy a utilizar 6 cuerdas que las voy a atar con el nudo alondra. Para esto voy a empezar cogiendo 4 cuerdas y voy a hacer el nudo plano o cuadrado. Como ven, el nudo plano lo hago en la parte de acá abajo, dejo toda esta zona libre. ¿Por qué? Porque ahora voy a subir y así es como vamos a dar la textura. Nos van a quedar estas orejitas aquí, que esto es la textura que le vamos a ir dando. Pueden utilizar los colores que ustedes quieran de cuerda y el grosor que ustedes quieran. Ya tengo mi nudo plano.
Ahora lo volveré a subir y ya vuelvo a tener mis orejitas. Que esto es la textura que le vamos dando. Lo que sí les digo es que tienen que utilizar cuerdas que terminen en un número par. Por ejemplo, yo tengo aquí 6 cuerdas. ¿Por qué? Porque para hacer el nudo plano o cuadrado siempre vamos a utilizar 2 nudos alondra o 4 cuerdas. Entonces, si ustedes utilizan una cuerda con un número impar, cantidad de cuerdas de número impar, pues les sobrará siempre una cuerda y no les quedará bien el trabajo. Por eso siempre números pares para colocar las cuerdas aquí en la barra. Subimos y listo, tenemos las orejitas. Ya tenemos la primera fila hecha. Ahora para la segunda fila vamos a quitar 2 cuerdas de aquí, 2 cuerdas de acá. Cogemos las 4 cuerdas siguientes en orden y volvemos a hacer nudos planos o cuadrados. Y recuerden, si quieren conocer más trucos de macramé pueden clicar por aquí arriba. Y así es como me queda este tapiz con estas texturas de aquí, miren. Si hacen este tipo de proyectos pueden etiquetarme en Instagram como Coqueta Macramé para yo poder ver las obras de arte que han hecho con esta técnica. Y recuerden, si les gusta el macramé pueden suscribirse apretando el botoncito rojo de ahí abajo para que estén enterados de todos los videos de macramé que vaya haciendo. Y también pueden ver este video que está muy bonito, en el que también aprenderán mucho de macramé. Así que nos vemos en ese video.